Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en el plato fuerte la entrevista principal Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Buenas noches. Bienvenido, distinguido. Buenas noches, me gustó esa de plato fuerte. Sí, porque esta semana el tema de la corrupción, yo no podía moverlo a usted de su casa, a menos no fuera por un plato fuerte. A esta hora de la noche, como está la justicia, que hay gente que duermen en pijama, otro en chancleta, otro con una mochila arriba. No, gracias por estar con nosotros. Yo sé que esta semana el tema de la corrupción ha sido el tema principal. Y yo quiero ver su opinión. ¿Qué le merece todo este engranaje? La justicia en la mirilla de la opinión pública y el tema de la corrupción convertido precisamente del pasado viernes. El país está bajo alerta, la amenaza de Olga, la tormenta, el huracán. Por un lado es el COE, pero de este lado también hay otro huracán. Yo quiero compartir con ustedes qué lectura usted le da para desglosar el caso. Comencemos el caso Jean Alain. ¿Cómo usted percibe este caso? Lo lamentable de todo esto es que se tenga que esperar la producción de un cambio de administración para que se generen todos estos movimientos. Cuando, si las instituciones funcionaran, pues se pudiera perfectamente prevenir que la sociedad acuda a un escenario como el que actualmente estamos viviendo, con varias operaciones, inclusive con denominaciones vinculadas a lo que son los océanos, y esto pues sin dudas que deberá marcar un precedente en lo que es la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, y que nosotros esperamos que, a diferencia de otros casos en donde por las debilidades de los procesos que se han montado alrededor del tema de la corrupción, pues estos no sucumban. Y esto lo planteamos a partir de que estamos precisamente en ocasión de conocerse el caso Odebrecht, y que este había sido instrumentado por el Ministerio Público, representado por quien hoy el Ministerio Público ha desarrollado un proceso que sin dudas va a marcar un precedente por el hecho de que una persona que tenía la responsabilidad de perseguir los crímenes y delitos está siendo perseguido por la presunción de la comisión de crímenes en el manejo, en el desempeño de sus funciones de Procurador General de la República. Y esto, sin dudas, es un precedente negativo que nosotros aspiramos a que no se vuelva a producir. Y estamos pendientes del desarrollo de este proceso de investigación, y que esperamos que tenga un resultado que pueda exhibirse, y sobre todo que cumpla la misión preventiva para que no se vuelva a suceder. Porque si no se le pone de una forma u otra un stop al tema de la corrupción administrativa con sanciones ejemplares, y que pueda esto surtir el efecto que procura el imponer una pena, que es el elemento disuasivo preventivo, pues vamos a seguir acudiendo a escenarios como este siempre. Y por ello nosotros no nos queda más que respaldar las actuaciones del Ministerio Público y solicitar que se respete el debido proceso, respetándole los derechos a los imputados. Hay acciones que yo entiendo que son excesivas. ¿Cómo cuáles? Presentar a un imputado que no reviste un peligro, con un casco protector, con un chaleco, con una parafernalia de seguridad que afecta la dignidad de esa persona que está siendo imputada en ese momento, y que pudiera resultar no culpable en un juicio de fondo. Entonces ya eso queda. Entonces yo creo que deben emplearse métodos más
menos rígidos como este, porque se advierte que hay un interés. Y eso nosotros no lo cuestionamos ahora, siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando el ex director del Instituto Agrario Dominicano, Faña, fue acusado de la comisión de unas actuaciones contrarias a la norma, donde fue acusado en principio por una dama, pues en el traslado, pues se vio como que se trataba de una persona de alta peligrosidad. Entonces yo creo que actuaciones como esa deben descontinuarse, porque no hay razón que en un recinto como un Palacio de Justicia, que de por sí tiene su propia seguridad, para trasladar de la cárcel hasta el tribunal se tenga que recurrir a ese tipo de aparataje. Y sobre todo lo del debido proceso, para que nadie alegue que hay algún tipo de persecución más allá de la que realmente con los elementos que han salido a relucir en ese expediente de lavado de activos, falsificación, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, con lo que usted ha visto, como se vislumbra el expediente, la instrumentación, ¿considera usted desde el punto de vista legal que el caso Jean Alain podría llegar a juicio de fondo? ¿Están dadas esas condiciones? Bueno, lo primero es que el componente de haber sido funcionario público, pues le permite al Ministerio Público poder fundamentar un expediente por cualquiera de las irregularidades en el orden administrativo que se han establecido en el expediente. O sea, de entrada, el hecho de que un funcionario público que tiene bajo su responsabilidad el resguardo de los caudales públicos y no cumple el debido proceso para hacer desembolso, pues evidentemente que ya eso es una causal para que ese funcionario servidor público sea encausado penalmente. Ya los otros elementos que se ven en la solicitud de medida de coerción, pues evidentemente que tienen conexidad con lo que es el caso estructuralmente, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, para que éste pueda perfectamente ser conducido hasta juicio de fondo, que finalmente es a él a quien más le conviene que esto se ventile en juicio de fondo, para que aquellas cosas que pudieran ahora tratarse de confusiones, pues poderla aclarar. ¿Qué hubiese sido lo saludable? Y es lo que nosotros demandamos, que las instituciones funcionen y que si la Cámara de Cuentas hubiese realizado las auditorías de cada año de ejecución presupuestaria de esta institución, pues se tuviera perfectamente tal vez la documentación que pudiera servir para determinar si hubo irregularidades. Pero como esto no se auditó, pues evidentemente que el Ministerio Público tendrá que valerse de otros elementos o mecanismos de obtención de pruebas, como las que se han expuesto en lo que se ha conocido hasta el momento, la solicitud de allanamiento como la solicitud de medida de coerción. ¿Y es sustentable los elementos jurídicos de ese caso? O sea, al imputado como tal. La administración pública tiene esa complejidad, y es lo que nosotros hemos insistido, en que se realicen las auditorías, porque ya hay precedentes constitucionales, así como jurisprudencia, que refieren que para demostrar que hubo irregularidad en el manejo de fondos públicos debe de estar amparado por una auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces, eso naturalmente no es algo que ata al Ministerio Público a que si no está la auditoría no puede perseguir los crímenes y delitos. Entonces hay elementos que han salido a relucir que evidentemente pueden hacerse valer como prueba. El caso de la emisión de un cheque días antes de 34 millones de pesos. 34 millones de pesos, bajo una figura algo extraña, de la misma forma que la acusación que pende sobre quien fue el director de tecnología de la información, de que se borraron evidencias, de que se borraron informaciones
propia de la institución, son acusaciones que yo intuyo que el Ministerio Público, a sabienda de lo que eso representa, se vaya a aventurar a presentarla sin tener los debidos soportes. Sí, en caso de que, por ejemplo, las demás evidencias, en el caso de Jean Alain, por ejemplo, en el hipotético caso, bueno, finalmente, desde el punto de vista jurídico de la instrumentación del expediente, no reúnen las condiciones, el soporte legal. Esos dos elementos que usted plantea, el haber borrado la parte informática, de haber borrado el rastro, más el cheque de casi 35 millones al final ya de la jornada, ¿considera usted que de sustentarse esos dos elementos puede ser condenado penalmente? De comprobarse Ajá. que el objetivo ulterior de la emisión del cheque era para beneficiar a alguien, pero si como pudiera establecerse que se trató de saldar una deuda que se había reconocido por haber incurrido una persona a quien se le había rentado un inmueble y que éste incurrió en esos gastos, si estaba contemplado en el contrato de arrendamiento de que él iba a incurrir en esos gastos, pues evidentemente que pudiera demostrarse. Ahora, si se le arrendó el inmueble y esa persona incurrió en un gasto que no estaba contemplado en el contrato, pues evidentemente que hay una irregularidad que conllevaría sin dudas el establecimiento de sanción. Ese solo caso, o sea, si yo te rento un inmueble y tú no, y en el contrato no está contemplado que si se incurre en gasto, yo te lo voy a reconocer, y si no se establece en cuánto son esos gastos y de repente aparece reconociendo un gasto que tú supuestamente realizaste, que no estaba contemplado en el contrato, pues evidentemente es una anomalía que se basta por sí solo para imputarle a un funcionario público que utilizó mecanismos fraudulentos para favorecer a un tercero o favorecerse a sí mismo. Desde el punto de vista penal, con acusaciones y pruebas de esta naturaleza, ¿de qué hablamos ante una supuesta condena? No, eso es especulativo totalmente. Eso tiene que ir al laboratorio de un juicio de fondo. Yo oigo a muchísimos abogados que... Por eso le pregunto. Diciendo de que pudiera 15, recaer 20 años. 30. Y eso es peligroso porque tú le estás creando expectativa a una población que demanda el cese de la impunidad. Entonces, cuando ve que una persona es imputada de un caso, que cuando vaya al laboratorio de un juicio de fondo, pues se reduzca y la persona o sea absuelta o se le aplica una condena muy por debajo, porque estamos ante un sistema de justicia rogada y sustentada sobre la base de las pruebas. No es íntima convicción como existía antes del 2004, sino tú tienes que demostrar lo que tú le imputas a esa persona. Inclusive hay lo que se llama el fardo de la prueba. El fardo de la prueba. El fardo de la prueba, que en el caso de corrupción, por el hecho de ser funcionario público, le corresponde al funcionario público demostrar la procedencia lícita de lo que se le imputa haber tomado. A diferencia de lo que es imputable o lo que le corresponde a una persona particular, que es la de el Ministerio Público romper la presunción de inocencia. En este caso, por el hecho de ser funcionario público, es a él que le corresponde demostrar lo contrario de lo que se le imputa. Él es el que tiene que hacer prevalecer su inocencia. Sí, pero el tema del fardo de la prueba y el tema que usted plantea diferente al código del 2004, sí, la convicción del juez. La íntima convicción. La íntima convicción del juez. Si partimos de esa premisa jurídica del pasado, por eso sería que algunos juristas están planteando 20, 25, pero 30 años como tal. No debería hacerlo porque primero muchos de esos juristas ni siquiera conocen el expediente, porque lo hicieron antes de conocerse, no el expediente, sino la base que sustenta la solicitud de medida de coerción. Entonces hay que esperar que eso vaya a fondo.
Mire, hay una pregunta, quiero que me la responda después de esta pausa comercial. La independencia del Poder Judicial, ¿se siente en el ambiente? Hay del Ministerio Público, del Ministerio Público, hay independencia, no hay intromisión, no hay esa presión del Ejecutivo. Guárdeme ese tiro ahí en la recámara, que me voy a dar una pausa. Estamos conversando con el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio. Cambiar de canal, que es un delito federal. A la pausa, ya volvemos.